Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este estudio de la lección de escuela sabática. Estamos ya en la lección número 5 para este trimestre, el segundo trimestre del año 2024. Y lleva como título para esta semana Una fe contra todo pronóstico. Vamos a ver de qué se trata esta interesante lección, este interesante tema. Quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar conmigo. Vamos a orar para iniciar. Amante Padre, Señor, muchas gracias por la nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, tu dirección por medio de tu Santo Espíritu para discernir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a leer el texto para memorizar. Lo encontramos en Salmo 119, versículo 11. Allí lo tiene en su pantalla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos o tus palabras para no pecar contra ti. El salmista tenía claro que para mantener un camino de integridad y no ofender a Dios, debía no solo leer, no solo aprender, sino también guardarlo en el corazón, abrigarlo, abrazarlo. Muy bien, los reformadores protestantes de siglos pasados, como hemos venido estudiando, tenían algo que definitivamente hoy necesitan muchas personas y es un propósito para sus vidas. En el libro de Empty Self, que quiere decir el yo vacío, el prestigioso estadounidense, el señor Philip Kuzman, habla acerca de las personas que viven sin un propósito. Tienen algunas características. Por ejemplo, sus creencias son superficiales, pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca, no solo vivir, sino también morir. Es decir, no ven el futuro con esperanza, no tienen un propósito por el cual realizar las cosas que no sea la única rutina del día a día. Los hombres y las mujeres, inclusive los niños de la Reforma Protestante, realmente eran radicalmente diferentes a estas personas que hoy no tienen un propósito, pues ellos tenían un propósito permanente que realmente valía la pena vivir, tanto así que hasta podían entregar su vida para obtener la vida eterna. Entonces, lo que ellos creían era realmente importante y no estaban dispuestos a comprometer esa integridad de esas creencias fundamentales que ellos tenían. Prácticamente que negar estas creencias, lo que ellos vivían, era negar su identidad, era lo que ellos le enseñaban a sus hijos, era lo que ellos inclusive cuidaban porque eran perseguidos. Así que ante inclusive la muerte misma, ellos tenían paz interior. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, la que estos hombres, mujeres, inclusive niños. Así que en el estudio de esta semana vamos a estudiar con algunos ejemplos de la Reforma, vamos a explorar de qué manera las Sagradas Escrituras pueden darle un propósito, un significado para la vida. Vamos a también comprender cómo esto nos va a ayudar para prepararnos a la crisis final del gran conflicto entre el bien y el mal. Somos llamados a retomar, a continuar esta reforma que allá muchos años atrás inició con los reformadores. Esto no ha terminado y podemos entonces también descubrir, así como ellos descubrieron por medio de la palabra de Dios, cómo enfrentar todos estos retos. Dios es el Dios de lo imposible, también nos va a acompañar a sobrellevar todos estos desafíos que vamos a enfrentar en este conflicto entre el bien y el mal. Un Dios que va a darle sentido, un propósito a nuestra vida, como no hay nada en el mundo. Así que vamos a adentrarnos en el estudio. El Salmo 109, versículo 103 nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Habla acerca de las palabras de Dios para el salmista. El versículo 104 allí seguido dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, porque la palabra de Dios es verdad. El 147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Y el versículo 162 de este mismo capítulo 119 dice, me regocijo en tu palabra,
como el que haya muchos despojos. Entonces vemos aquí una actitud del salmista hacia la palabra de Dios. Se deleitaba en ella, quería aprender más, quería recibirla continuamente. Eso es parte de un devocional que usted y yo hacemos cada mañana, recibir de la palabra de Dios. Cada oportunidad que tenemos podemos reflexionar en ella durante el día y en la noche, acostándonos, también pensando en las promesas del Señor que vamos a vivir confiados. También, mis queridos hermanos, vemos cómo la Biblia era el fundamento de la fe de todos los reformadores y la esencia, pues, de su enseñanza venía de allí. Ellos comprendieron, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Se puede marchitar cualquier cosa. Usted y yo vamos y venimos, así muchos seres humanos, reyes, gobernantes, hombres importantes, pues han llegado, pues han ido también al descanso. Más la palabra de Dios es la que permanece para siempre y no cambia porque es parte del ser de Dios, su palabra, la verdad. Así que ellos atesoraban cada palabra que allí se encontraba. Por ejemplo, a medida que leían las páginas y creían en las promesas, así entonces su fe se iba fortaleciendo, se iba renovando. Y vamos a leer el Ministerio de Curación, página 85, que justamente nos habla acerca de las promesas de Dios y que estos hombres tomaban como suyas. Dice, así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones, según Apocalipsis 22:2. Recibidas y asimiladas serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa, ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo ser. Este es el Ministerio de Curación, página 85. Por eso, mis queridos hermanos, las palabras, las sagradas escrituras irradian gozo a nuestro dolor, también esperanza a nuestro desaliento, una luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión, van a dar certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y también sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando usted y yo pensamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en esas promesas que están allí, ese poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser, física, mental, emocional, espiritualmente. Por eso los reformadores nunca se detenían de nutrir su mente con las escrituras, cada vez que tenían la oportunidad de escudriñarlas, de encontrar nuevas verdades que habían sido ocultas por muchos años, no solo a ellos, sino a todas las personas que podían estar alimentándose de esa palabra. Se regocijaban cada vez que entendían por medio del Santo Espíritu de Dios lo que allí significaba, lo que allí quería Dios mostrarles. Por eso no eran simples cristianos casuales de un día, pues tenían una comunión constante con Dios, no eran descuidados, no tenían una vida devocional superficial, sino que enteramente su ser estaba comprometido con la causa de Cristo. Y sabían claramente que si no hacían eso, si no eh, confiaban en la palabra de Dios y se sostenían allí, no iban a poder resistir a las fuerzas del mal, pues estaban dispuestos a destruirlos por ir en contra de lo que el enemigo quería que se mantuviera, que ese era ese obscurantismo. Las personas no podían acceder a la palabra de Dios. Estos reformadores lo que pretendían era que las palabras de Dios llegaran a todos, así como lo hizo Juan Wycliffe. Por ejemplo, este hombre que, bueno, ya hablamos de él la semana pasada, tradujo la Biblia al inglés para que todas las personas comunes pudieran acceder al sagrado libro. Bueno, eso era ilegal, por eso él fue juzgado. No solo fue juzgado, sino que fue condenado como hereje y también fue sentenciado a la muerte. Pero note lo que dijo Wycliffe cuando estaba allí en el juicio. Dice, ¿contra quién piensan que están contendiendo? Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro. Ya era un hombre de avanzada edad. Dice, no,
contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Allí este texto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 85. Así que las últimas palabras de Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó esa oscuridad, ese obscurantismo de la Edad Media, y parecía que el enemigo tenía pues allí todo ganado, pero la palabra de Dios prevaleció, la palabra de Dios por medio de estos hombres valientes salió a relucir y Cristo brilló en medio de todas esas mentes que estaban apagadas. En segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 al 6 habla acerca de cómo este misterio, le llama el apóstol Pablo, que han recibido los cristianos, él, sus compañeros, sus hermanos apóstoles, que ese misterio que han recibido es el misterio de la misericordia, según la misericordia de Dios. Por tanto, no vamos a desmayar. El apóstol Pablo está firme en seguir avanzando. No puede desmayar por este ministerio que le ha sido dado. Antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, al pasado, ¿verdad? No andando con astucia. Y esto aquí muy importante, ni adulterando la palabra de Dios, sino creyendo toda la palabra de Dios como les fue dada, no añadiendo ni quitando, no interpretando en opinión personal, sino siendo la misma palabra la que se explique. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De esto hablamos la semana pasada. Estas personas no quieren creer, por lo tanto, esa decisión le da puerta al enemigo de cegar su entendimiento y creer cualquier otra cosa, fábulas, filosofías huecas, también se les llama, pero el paso es no querer creer. Es importante querer creer para avanzar a creer, pero es un problema cuando decidimos no creer. Cuando la persona decide no creer, le da paso al enemigo de creer cualquier otra cosa y desechar la palabra de Dios. También el versículo 6 dice, porque Dios que mandó de que las tinieblas resplandeciese luz, que eso es un milagro, como de las tinieblas sale luz. Bueno, es el poder de Dios, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo mismo. Resplandeció en nuestros corazones. Si de las tinieblas Dios logra resplandecer luz, también de un corazón entenebrecido, Dios en Cristo tiene ese poder de resplandecer, porque dice para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento de Cristo es lo que estas personas, usted y yo, accedemos cuando decidimos creer. El caso del día lunes nos habla acerca de William Tyndale. William Tyndale era un hombre que deseó, su deseo en su corazón era poder llevar una versión más completa, más fidedigna a las escrituras iniciales a los ingleses, a las personas allí de Inglaterra. Él deseaba darle a Inglaterra una traducción exacta y legible de lo que era la Biblia, así que decidió traducir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores que se habían traído de la versión de Wycliffe, que eso había sucedido hace 200 años atrás. Entonces, Tyndale deseaba llevar esta obra a cabo, entendía todo lo que Wycliffe también en su momento había entendido, había visto la necesidad de la palabra de Dios en el corazón de los seres humanos, de los hombres, de su familia, de quienes estaban allí. Así que decidió emprender esta traducción. El problema es que esto era también ilegal, era prohibido. El, la Roma religiosa predominaba todavía y eso pues se consideraba herejía, pues iba en contra de cualquier tradición humana, cualquier pensamiento de hombre, y la Biblia, al ser la verdad, reta a todas estas mentiras, las expone. Por eso era ilegal todavía, era prohibido.
y también entonces Tyndale fue arrestado y juzgado. Muchos de estos ejemplares que él había logrado ya obtener presos en Worms, Alemania, esos fueron confiscados, quemados públicamente. Este juicio de Tyndale tuvo lugar en Bélgica en el año 1536. Fue condenado a la hoguera por herejía. Piense usted, mi querido hermano, un momentito allí, ¿qué es morir en la hoguera? Saber que eso está ahí, pues, iniciando, prenderse y que eso te va a consumir, ¿no? Porque estás allí y ese fuego, esa es la intención principal, consumirte. Bueno, estos hombres, Wycliffe, Tyndale, murieron en la hoguera, quemados públicamente. Sus verdugos estrangularon a él previo a ser quemado, y sus últimas palabras, las pronunciadas por Tyndale, lo dijo a celo, a viva voz, dijo, y, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Qué tremenda declaración en medio de su muerte. No pedía compasión por él, sino él decía, si el rey de Inglaterra abre sus ojos, hay esperanza para este trabajo que se quería hacer, que él estaba desempeñando. Bueno, por esta oración Dios respondió milagrosamente esta oración de Tyndale, pues a los 4 años de su muerte se publicaron 4 traducciones inglesas. En el año 1611 se imprimió esta versión que usted debe de conocerla, la versión King James, la del rey Jacobo. Este rey pues influye en que esto llegue a realizarse basado en gran medida en esta obra de Tyndale. Por ejemplo, los 54 eruditos que elaboraron esta obra se basaron mayormente en esta traducción de Tyndale, y también se estima que gran porcentaje de la Biblia King James de 1611 es básicamente un 76% de la traducción de Tyndale. Vea qué trabajo más importante hizo este hombre. Y un 83% para el Nuevo Testamento. Entonces, en el 2011, bueno, en memoria de este hombre que perseveró y basado en esta oración para que el rey Jacobo, King James, se pudiera publicar esta versión, se celebró el 400 aniversario de la muerte de Tyndale y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas. Piense usted eso, el alcance que tuvo este trabajo guiado por el Espíritu de Dios de este hombre para lograr que todas estas Biblias llegaran a manos de personas que no conocían de Dios o tenían una idea distorsionada de Dios. Llegó una Biblia a donde estaban ellos. Es un trabajo que realmente ha tenido impacto para la eternidad de muchas personas. La gloria sea para Dios. Entonces, el sacrificio de William Tyndale realmente valió la pena. Ese sufrimiento de ese hombre, esas últimas palabras, esa última oración, fueron escuchadas y tuvieron gran impacto para la salvación de muchos, muchos, miles, millones de personas que lograron obtener un ejemplar de la Biblia del King James. Entonces, sin importar lo difícil que parezca esos desafíos, ¿verdad? Es, las circunstancias que mediaron allí, Tyndale y sus colegas creyentes en la Biblia llegaron a confiar en Dios, que eso que estaban haciendo era parte del plan de Dios, de llevar la palabra de Dios a todas las personas posibles allí que... Entonces, Daniel 12:3 nos habla aquí la lección, y Apocalipsis 14:13, donde dice, oí una gran voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué bonito, vea qué texto más tremendo. Prácticamente habla acerca de lo que pasó con Tyndale, su obra. Allí él descansó de ese trabajo, pero sus obras con ellos continúan. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este nombre de este hombre, pues allí está ya escrito en la historia de quienes tuvieron gran influencia por el poder de Dios para llevar la palabra del Señor a todos los que, pues, él pensó inclusive y más en el futuro. Piensa en Martín Lutero estudiando en una universidad y encontró un ejemplar de una Biblia en latín. Él tenía la
capacidad, la posibilidad de leer el latín, no así muchas personas. Con gran deleite, Martín Lutero leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Era como una comida para él cada una de esas páginas. Le asombraba, además, la claridad con la que el poder de la palabra de Dios le manifestaba lo que allí Dios quería mostrarle. Mientras él estudiaba estas páginas detenidamente, el Espíritu Santo iba iluminando su mente, iba develando muchas cosas que él pues ignoraba. Así que una de las palabras o frases que dijo al pues tener esta experiencia es, oh, que Dios me diera un libro así para mí. Él estaba en un nuevo mundo, si podemos decirlo así, pues venía de una religión de solo tradiciones, de solo obedecer a lo que decían las personas, pero allí en la palabra de Dios encontraba todo un mensaje diferente que el Espíritu Santo le estaba mostrando. Hay unos principios que quisiera que leyéramos, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 25, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También allí en Juan 16, del 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. También, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo excepcional, lo maravilloso de estos versículos es la seguridad con la que el Espíritu Santo, quien fue el que inspiró a estos hombres en escribir esas palabras sagradas, es el mismo que nos guía, que guía a todos los seres humanos sinceros de corazón cuando leemos la escritura para poder interpretarla. Es el intérprete divino, pues Él es el escritor. Así que, ¿qué más pedirle nosotros al mismo escritor, el que inspiró a estos hombres a escribir, que nos muestre el significado de lo que allí encontramos? Pero lamentablemente muchos cristianos o personas que le atribuyen, sí, alguna autoridad a la Biblia, minimizan el elemento sobrenatural, es decir, le atribuyen únicamente elementos históricos, algunas enseñanzas morales apropiadas, pero le quitan la parte sobrenatural en la cual el Espíritu Santo trabaja en los corazones y también puede hacer milagros. Así que el enemigo, al saber esto y entendiendo pues que la Biblia no la puede quitar de allí, entonces, sea que exageran el elemento humano o sea que minimizan el elemento sobrenatural. Y así pues los reformadores estaban seguros, tenían la claridad de que el Espíritu Santo, y no los sacerdotes, los prelados, ni los papas mismos eran los intérpretes de las escrituras, sino el Espíritu Santo. Ahí hay una interesante historia, un intercambio de palabras registrado entre un reformador, John Knox, reformador escocés, por cierto, y también María, la reina de Escocia, donde María le respondió, usted interpreta las escrituras de un modo y ellos, en este caso los maestros católicos romanos, la interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? ¿Verdad? Entonces el reformador sabiamente contestó, debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares. De modo que no queda lugar a dudas, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. Esto es en David Lane, The Collected Works of John Knox, y también está en el Conflicto de los Siglos, página 257. Nótese, me gustó esta parte donde dice que si en alguna parte parece que no hay mucha claridad, en otro lugar el Espíritu Santo, que no se contradice a sí mismo, lo explica de una mejor forma. Entonces, hay textos en los que tal vez allí no se pueda dimensionar todo el significado, toda la intención,
Pero en otro lado de seguro que esto estará mejor explicado, pues el Espíritu Santo va a querer que sea entendido ese mensaje. Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:23 nos habla de la realidad de los seres humanos, dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El 24 está la respuesta, siendo justificados por la esperanza gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También nos habla acerca de Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le parecen esos textos? Son la realidad de nuestra relación con Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos condenados a la muerte. El pecado es la consecuencia de haber desobedecido y por ende la paga del pecado es la muerte. Así que estábamos condenados, apartados de una relación con Dios. Dios en su ira por el pecado, pues alguien debía de pagar y la paga del pecado es la muerte y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que Cristo, Hijo de Dios, vino a esta tierra a salvarnos de la condenación, de la muerte, de la condenación del pecado. Así, la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir por nuestra incapacidad natural, sus propias pasiones le imposibilitaba tener esa vida perfecta como la tuvo Cristo, una obediencia perfecta. Cristo nos presenta ante el Padre, siendo así nuestro hermano mayor, el sacrificio perfecto, la ofrenda agradable a Dios, para que Dios nos considere a nosotros como parte de la familia del cielo, como parte de sus hijos y ya no hijos de ira, hijos de la mentira. Romanos 6:23, ahí claramente lo decía, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es el don del cielo, el don perfecto, el regalo que ninguno de nosotros merecíamos, pero que Jesucristo se entregó a sí mismo para salvación del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en Cristo, hay que aceptar ese regalo. Cuando los reformadores entendieron esto, cuando los reformadores vieron que no se trataba de ceremonias vacías, de religiosidad, de la salvación por obras, pues allí decía también, no por obras para que nadie se gloríe. Piense alguien que tiene mucho dinero, podía construir un hospital, sanatorios, contribuir bastante al bienestar de las personas, pero ¿qué pasaba con el que no tenía nada? Con el que ni una moneda, hasta con necesidad de sanación, no podía ayudar a nadie. Bueno, Cristo vino por todos, también por los que no tenían siquiera una moneda. Por eso no podían realizar obras para ganarse la salvación, no podían hacer nada en su favor para alcanzar la misericordia de Dios, sino era por Jesucristo. Vamos a leer el deseado de toda la gente, es página 16, dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Qué resumen más maravilloso escrito de este evangelio. Nosotros podíamos ser justificados por una justicia en la cual no habíamos participado. Qué promesa más grande. Hermanos, si la salvación es obra de Dios en Cristo, ¿qué función desempeñan nuestras buenas obras en la vida cristiana? Es una pregunta que nos hace la cartilla. En
Romanos capítulo 3, versículos 27 al 31, el apóstol Pablo hace una comparación entre la justificación por la fe y la vigencia de la ley de Dios. Así pues, dice al final de estos versículos, quiere decir que anulamos la ley con la fe. De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Antes él claramente decía, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Así que los reformadores, como Lutero, tenían que estudiar a profundidad el concepto de la justificación por la fe, pero también no predicar una gracia barata que anulaba la ley de Dios y daba por la libre los actos y las acciones de los hijos de Dios ya justificados. Así pues, cuando este mensaje era entendido y que no era por obras o todas las tradiciones que los religiosos de entonces encausaban a las personas e incluso con multas, tenían que pagar dinero para poder perdonar sus pecados en ese sistema que había allí. Cuando este mensaje real bíblico llegó al corazón, a la mente de las personas, decenas de miles de personas pusieron su mirada en Cristo y se olvidaron de ese yo pecaminoso porque contemplaron a Jesús y le entregaron su vida y actuaban por amor a Cristo. O la obediencia a la ley de Dios era una respuesta a ese sacrificio que había hecho Jesús, esa justificación que solo por medio de Cristo se obtenía. Y textos como Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 donde dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, como Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos versículos motivaban a los reformadores a crecer en el conocimiento de Cristo. Cada uno de esos capítulos, libros, versículos que ellos encontraban en las páginas sagradas les motivaba a seguir creciendo en la fe, como esos niños que pues, se alimentan primero de una leche, después comida más sólida y así van creciendo. Así también es el crecimiento espiritual al comer la palabra del Señor. Los reformadores entonces iban estudiando sistemáticamente para ir descubriendo todas estas verdades. No se quedaban contentos con un status quo, a pesar de la cruda persecución, los señalamientos, el excluimiento social, familiar, y muchas veces llegaban a ser torturados, encarcelados, exiliados, ejecutados, confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras, perseguían a sus familias. Y bueno, al salir de estas ciudades, ellos ponían su fe en Dios. En Hebreos 11:10, por ejemplo, dice, esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Salían de sus ciudades donde vivían, pero anhelaban esa patria celestial donde Dios es el arquitecto. Y allí hay una mansión, un lugar para todos ellos que sufrían estas situaciones. Cuando ellos eran torturados, pues bendecían a quienes les torturaban. Cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras por mucho tiempo, muchos meses, reclamaban las promesas de Dios. Y así, aunque pues había todo ese sistema que los oprimía, que los encarcelaba, los torturaba, ellos eran libres, pero eran libres en Cristo, y libres también en la esperanza de su pronto regreso. Esta esperanza lo que debemos de tener nosotros en nuestro corazón. Quizá hoy estamos viviendo momentos pues tranquilos, usted no está viviendo una situación apremiante. Bueno, quizás sí. El punto es que debemos de mantener una esperanza viva en Cristo. Muy bien, hemos llegado al final de esta lección. Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarme y si Dios así lo permite, nos vemos la próxima semana. Vamos a orar para finalizar. Oh Dios, Señor, te damos la gloria y la honra. Padre, gracias por tantos ejemplos de fe de hombres y mujeres que entregaron sus vidas por amor a Cristo. Señor, ayúdanos a que nuestra esperanza esté firme en Jesús, que podamos continuar esa reforma para mostrar lo que tu palabra dice, siendo ella misma la que se explica, oh Dios. Gracias por tu iglesia y por el mensaje que debemos de abrazar para predicar a otros.
Bendícenos en todo lo que hagamos, sea conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.